San Juan capítulo 10 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta mañana el título es Trabalenguas. Cuando creo que creo, pero no creo en Cristo. Otra vez les repito, cuando creo que creo, pero no creo en Cristo. Y estamos leyendo el capítulo 10, después de que Jesús le dio vista a un hombre de nacimiento ciego. Nació ciego, Jesús lo sanó, la gente comenzó algunos dudaban, otros, pero los líderes religiosos le van a crear una oposición a Jesús y se le van a ir en contra. Y entonces Juan 10 está unido al capítulo 9, o sea, la misma historia va a continuar, pero aquí ya Jesús va a encarar directamente con los líderes religiosos y les va a decir quién es el verdadero pastor. Y la idea es que esta mañana nosotros entendamos quién es el verdadero pastor. Por eso el título, cuando creo que creo en Jesús, pero no creo. Y empieza Jesús con aquí dice alegoría. Esto no es una parábola, está Jesús directamente diciendo algo que necesita que ellos entiendan. Por eso empieza con dos palabras que cuando los judíos la repiten es como para que presten atención, de cierto. O sea, lo que les voy a decir, presten mucha atención, porque lo necesitan conocerlo. Se lo está diciendo a los fariseos y a los líderes religiosos. De cierto, les voy a decir algo, presten atención. Y va a empezar a contar la historia de un redil. Vamos a ir a la época de Jesús en ese tiempo. En cada pueblo había algo que se llamaba los establos. Era un lugar donde se guardaban todas las ovejas. O sea, no era que habían muchos hombres ricos y tenían un lugar donde guardarlas. Ahí había un lugar común donde cada pastor guardaba sus ovejitas. Y era un corral grande, entonces cada pastor al final de la jornada llevaba las ovejas, las guardaba y al otro día iba y las recogía. ¿Qué hay de especial en este corral? Primero, era hecho a base de madera y recurría a cierto kilometraje o metros dependiendo de la ciudad. Llegaba el pastor por la tarde y ponía sus ovejitas en hilera y ponía el cayado, y una oveja no podía pasar hasta que él lo levantara, porque él tenía que revisar cómo llegaba la oveja al redil. Él la revisaba, que no estuviera herida, que no tuviera insectos pegados de su piel, porque las ovejas producían mucha lana, las dejaban entrar una por una, ellas entraban, entonces ya se iba el pastor a descansar y quedaba lo que llamaba el portero, que era un hombre que cuidaba que los ladrones no se las llevaran, como un celador hoy en día que cuida de noche. Al otro día llegaba el pastor, el portero le abría la puerta, y algo característico es que así como nosotros le ponemos nombres a las mascotas, los pastores también le tenían nombre a las ovejitas. Empezaron a llamar oveja por oveja y ellas se iban saliendo según escuchaban la voz de ese pastor, porque ya lo conocían. Entonces por eso Jesús les va a dar esta alegoría, o sea, les está diciendo, esto que pasa es lo mismo que va a pasar, lo que Jesús les va a decir esta mañana, es para que entendamos por qué Jesús les va a dar esto, porque si nosotros leemos pastor, oveja, redil, pero no entendemos el contexto, entonces no vamos a entender por qué Jesús los llevó a esta historia específicamente, a esta comparación. Entonces, ya dijimos de que el pastor llegaba en la tarde, las dejaba y por la noche y a la mañana siguiente se las llevaba. Característico, las ovejas se escuchaban esa voz, o sea que si un pastor llamaba, otras ovejas de allá no se venían, solamente las que sabían que ese era el pastor de ellas, de ese grupito.
Sabemos que era un redil común, ¿m? Y que el pastor después las sacaba y se las llevaba a lugares donde ellas iban a pastear, donde iban a comer pasto. Y ese era el trabajo del pastor, todo el día estar pendiente de las ovejas, cuidarlas, protegerlas de animales, de ladrones, de peligros de que se cayeran por un abismo. Eso es lo que, digamos, el contexto de lo que vamos a hablar esta mañana. Entonces vamos a empezar a descifrar. Dice Jesús, de cierto le digo, el que no entra por la puerta del redil es un ladrón, porque habían ladrones y ellos se paraban en la puerta y si llamaba una oveja, la oveja no podía seguirlos porque no sabía quién era esa voz. Entonces ellos se metían por los lados y sacaban las ovejas y se las robaban. Por eso había un portero. Y él dijo, el que entra por ese lado no es pastor, es simplemente un ladrón que viene, pero dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Vamos a definir una palabra. Hay una palabra ahí que uno muchas veces cuando lee la historia no le presta atención, el portero. Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, yo estoy parado en la puerta y yo soy el que voy a sacar y entrar las ovejas, pero dice, pero hay un portero. Nosotros tenemos que decir, ¿quién es el portero? Hay muchas especulaciones, pero teológicamente hay dos figuras que lo representan y esas dos figuras que representan el portero no se van a contradecir. Una rama de la teología dice que ese portero es el Padre, porque el Padre es el que abre la puerta para que las ovejas puedan entrar al reino. O sea, cuando dice Jesús, porque el portero apenas me ve, abre la puerta, están diciendo ellos, el Padre que fue el que envió a Jesucristo para salvar a la humanidad, a las almas que van a creer en Él. Entonces el Padre es el que abre la puerta para que las ovejas entren al redil. Pero hay otros que dicen que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a dar apertura a la iglesia y es el que va a ser el que convence de pecado a la persona. Cuando nosotros le estamos compartiendo el mensaje a alguien, Él en ese momento convence a la persona de que es de pecado. Por eso digo, son las dos figuras que se manejan, pero no se contradicen, porque como el Espíritu Santo y el Padre son el mismo Dios, entonces si usted dice es el Espíritu Santo, está bien. Si dice no es el Padre, está bien, porque ambos están involucrados dentro de la salvación de las personas, ya sea el Padre que envió a su Hijo para abrir la puerta o el Espíritu Santo que abre la puerta para que cada pecador le conozca. ¿Claros hasta ahí? Bueno, entonces dice que el pastor se va a parar en la puerta y los va a llamar y los va a llevar a buenos pastos, y ahí sí, esta figura sí es inconfundible, que es Jesucristo. Él dice, yo soy el buen pastor. En los primeros 5 versículos Él no se va a identificar como pastor, Él va a decir quién es el verdadero pastor, quién no sé, o sea, lo va a describir. Ya Él ya se viene a presentar en el 27 cuando dice yo soy el pastor, pero hasta este momento solamente está describiendo la imagen. Y yo necesito que esta mañana ustedes tengan esa imagen de el redil, un portero abriendo y ovejas entrando y saliendo, para que nos podamos identificar dentro de lo que estamos hablando. Bueno, entonces hasta ahí ya sabemos, el pastor se llama y Jesús dice dos figuras, el que entra por un lado no es, y el que cuando se abre la puerta y llama pero no es el pastor tampoco es, y las ovejas no lo van a conocer. Para que tengamos eso en mente, porque ahorita lo vamos a aplicar a nuestra vida. Bueno, entonces vamos a ir a el versículo 9. Dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará buenos pastos. Bueno, aquí ya Jesús ya va a tomar el papel de lo que queremos hablar. Ya Jesús va a entrar a decir, yo soy el pastor. Aquellos que escuchen mi voz son los que van a venir y van a disfrutar de mí. Por eso la tarea de proclamar el Evangelio.
O sea, nosotros pensamos que salir a evangelizar es solamente ir, tocar una puerta, parar a alguien y decirle, venga, hablemos. No, la idea de proclamar el evangelio es mirar cómo Dios va a empezar a despertar corazones, cómo personas van a reconocer a Jesús. Porque aquí dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare. Porque hoy en día las iglesias están llenas de Jesús, pero no el Jesús de la Biblia. O sea, muchas iglesias, porque estamos rodeados de iglesias de una manera muy impresionante, pero no conocen al Jesús de la Biblia. Y por eso Jesús va a decir, el que por mí entrare, va a ser. El que no entre, no va a ser. Y el peligro de la iglesia contemporánea es que no se está predicando al pastor, se está predicando el Cristo que se lleva su necesidad, se lleva su deuda, se lleva su enfermedad, pero no se lleva lo más importante, la vida del pecador. Vengan a Cristo si tiene problemas, y entonces no están conociendo a Cristo como ese pastor que la gente necesita conocer. No están conociendo a Cristo como el que lo conoce. Y ahorita vamos a entrar en esa parte, pero vamos a centrarnos en ese versículo. Yo soy la puerta, listo. Jesús va a hacer un llamado. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá. Otra palabra que nos pone a pensar, entrará y saldrá. Y tenemos que pensar, ¿cómo así que el que por mí entrare, o sea, entro y salgo, porque Jesús no está diciendo, el que por mí entrare será salvo. Está diciendo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si el juego de palabras que si uno no le presta atención, le va a perder el significado al texto. Entrará, será salvo, pero dice entrará y saldrá. O sea, la oveja va a estar así, entrando y saliendo. Pero entonces, ¿a qué se refiere el Señor con entrará y saldrá? Porque eso también tiene su... Para los hebreos, ellos van a usar una expresión que se llama entrar y salir. O sea, no fue que el Señor se la inventó en ese momento, dijo, vamos a... Cuando ellos dicen entrar y salir, dice que ellos usan esta fórmula, los hebreos, porque en el Antiguo Testamento ellos la van a usar mucho, y esa entrar y salir es una expresión que usa el hebreo para decir seguridad, libertad y normalidad bajo el cuidado de Dios. Por eso Jesús se preocupó tanto por mencionarla. Cuando un hebreo decía entrar y salir, está diciendo, mi vida está bajo la libertad, la normalidad y el cuidado de Dios. Dios estará pendiente de mí en mi salir y en mi entrar, y es una protección completa. Dice, entrar significa refugio. Cuando usted entra a un lugar, usted encuentra refugio, protección y descanso. Hay una tempestad fuerte y usted se entra a su casa, que encuentra su refugio, encuentra protección de lo que está pasando y también encuentra un descanso. Pero cuando sale, indica un pastoreo, una provisión y una vida activa, una vida de compañía en Dios. O sea, el cristianismo no es que Jesús me dice entren y yo los voy a encerrar acá y entonces ustedes van a vivir encerraditos y nadie... No, porque acuérdese que Jesús le dijo a los discípulos, yo no ruego al Padre para que los saque del mundo, sino para que los preserve en el mundo. De cuando una oveja entra y sale, quiere decir, cuando yo estoy en la vida cristiana, tengo protección, cuidado, pero también tengo una dirección y un cuidado continuo del Señor. Donde yo esté, lo que yo haga, Él estará conmigo. Nosotros los que han estudiado Jonás, ¿por qué Jonás, Dios lo manda para Nínive y él pega para otro lado? Porque ellos estaban pensando que si yo me alejo del templo, voy a huir de la presencia de Dios. Por eso Jonás cogió un barco para otro lado. Pero ya desde ahí Dios nos demuestra que Él está en todos los lugares. Ahora, el que cree en Cristo, Cristo está con él en cualquier parte. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo ha sido depositado en nosotros. O sea que donde yo esté,
hay ese pasto. Donde yo vaya, hay ese pasto. Donde yo viva, está el Espíritu Santo guiándome a Cristo. Y él dice, entrará y saldrá y hallará buenos pastos. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, y en lugares de delicados pastos me hará descansar y confortará mi alma. Les voy a ayudar a que corrijan ahí una cosita. Nosotros decimos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. David estaba hablando en un tiempo futuro porque no había llegado Cristo. Entonces él dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero la iglesia ya está Cristo, entonces yo tengo que decir, el Señor es mi pastor y nada me falta, porque Él es la plenitud de Dios en mi vida. Todo lo que Cristo es, está en mí. Todo lo que Cristo prometió ya está en mí, porque Cristo ya es una plenitud. Entonces yo ya debo estar confiado de que hay un pastor que me cuida, que me lleva a buenos pastos, que hay un pastor que dirige mi vida. David sí le toca hablar en tiempo futuro, porque todavía, por eso él aún cuando hace la oración del Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que el Espíritu Santo se le iba a ir, porque ellos solamente lo tenían temporalmente. La iglesia, él habita en cada cristiano. Entonces, para que vayamos corrigiendo, porque uno muchas veces le hace esas oraciones equivocadas al Señor, Señor, no me quites tu Espíritu, pero el Espíritu Santo no se va a ir de un hijo de Dios. Se va a contristar, sí. Entonces, cuando el Señor dice, lo llevaré a buenos pastos, está diciendo, la guianza de Dios es constante. La guianza de Dios, la protección, todo está constante en nuestras vidas. Cuando nosotros ignoramos que la plenitud de Cristo habita en mí, por eso es que las iglesias que no lo conocen cometen errores, porque están creyendo en Cristo que no está en la Biblia, entonces para ellos están esperando todavía manifestaciones que ya están. Y ellos todavía están orando por segundo Pentecostés, que el Espíritu Santo me llene, pero ya está en nosotros. Cuando yo creo en Cristo, cuando el pastor se para ante mí y me abre la puerta, yo ya estoy completo. Es más, dice la Biblia que desde ese momento ya somos santos, nacidos de nuevo. Ya empieza otro proceso de santificación, pero ya Cristo ya nos dio eso, entrar y salir. O sea que si usted cree en Cristo, hoy la guianza, protección, todo Dios condensado estará con nosotros, porque nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos va a redarguir, nos va a dar fruto, nos va a dar santidad, nos va a dar dones, nos va a dar todo el paquete. Pero hay que llegar a la puerta. Dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare. La pregunta es, para mí, ¿quién es Cristo esta mañana? Yo reconozco de que yo soy hijo de Dios. Y partamos desde la pregunta clave, porque un error que cometen muchos cuando evangelizan, estoy diciendo de otras comunidades, porque aquí sí lo hacemos bien, es que yo no puedo decirle a la gente, usted es pecador. Tengo que decirle, usted le pecó a Dios. El primer pecado que hay que llevar a las personas y que yo tengo que ser consciente esta mañana es que yo le pequé a Él. Mi primer pecado siempre va a ser delante, hasta que la persona no reconozca que ha pecado delante de Dios. Así usted le ponga a Jesús todo el listado de sus pecados, yo me emborraché, yo fui infiel, son pecados, pero el principal pecado es no reconocer a Jesucristo como su Hijo y que yo a ese Jesucristo le fallé. Eso es lo primero que tenemos que ser conscientes. Yo le fallé al Señor, ya le pedí perdón. Hay por ejemplo, un hombre le es infiel a la mujer, va a consejería cristiana y le dice, se sienta con el pastor y el pastor le dice, cuénteme, te dice, es que yo le fui infiel a mi mujer, listo, y estoy arrepentido.
Ah, bueno. Y ya le pedí perdón a mi mujer. Ah, bueno. ¿Y qué? No, me siento mal porque le fallé a mi esposa y le fallé a mi hogar. Y bueno. Y es esperando a que diga, ¿qué más? Yo fui infiel, le fallé a mi esposa, yo sé que atenté lo sagrado del hogar y estoy arrepentido. ¿Qué falta? Que él diga, yo le fallé al Señor cuando le fui infiel a mi mujer. Esa es la oración que reconoce un hombre cuando sabe que le ha fallado a Dios. No es mi pecado ante otros, primeramente mi pecado ante Dios. Señor, yo robé, Señor, yo le fui infiel a mi mujer y rompí el pacto. Perdóname, Dios. Y ahí sí voy y le pido perdón a ella. No tenemos conciencia de pecado y por eso la puerta no la hemos podido cruzar, porque estamos viviendo una lucha con un pecado sin entender que hay un pastor al que primero tengo que reconocer mi error, mi pecado delante de él. El hijo pródigo se levantó un día y dijo, voy a decirle a mi papá, sí, no le voy a decir a mi papá, padre, yo me gasté la herencia, pero no, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, ¿qué concepto tiene usted hoy de Dios frente a su pecado? ¿Cómo se acerca usted a Dios? Señor, yo he fallado ante ti. Esa es la apertura para que la puerta se abra. No es mis buenas intenciones, es Cristo el que ante toda rodilla se doblará y le confesará, Señor. Bueno, continuemos, entonces vamos al versículo 26, porque aquí ya vamos entonces a ver cuál es el problema acá. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuál es el punto acá? Conocer la voz del Señor. Hasta que una persona no aprenda a conocer la voz del Señor, no hay nada. ¿Por qué? Porque acuérdese que ahorita hablábamos de que el pastor se va a parar en la puerta y va a llamar a las ovejas. Panchita, pintadita, y ellas van a venir. La pregunta es, si el Señor me llama por mi nombre, lo voy a reconocer. Porque el problema es que estamos en una iglesia mística donde estamos esperando, ay Señor, hábleme, y estamos esperándola que nos hable en una visión, en un sueño, porque todavía hay iglesias que lo hacen. Ustedes sabían, así como a modo de noticia, el G12 nació porque un día César Castellanos tuvo una visión, así de sencillo él dice. Y nosotros no, las iglesias están esperando a que Dios les hable así. Si saben que Cristo está acá, desde la primera página hasta la última, Él está acá. Pero como la iglesia no se preocupa en conocer y estudiarla, no saben distinguir la voz del Señor. Él dijo, van a venir falsos cristos, falsos profetas y van a hacerse pasar por mí, y la gente está detrás de ellos. Él dijo, muchos van a venir a dar fábulas y la gente está detrás de las fábulas, que me profeticen, que me den salud, que me digan cuándo me voy a recibir los 50 millones para comprarme la casa. ¿Por qué eso lo hacen las iglesias? Porque no están yendo a conocer al que está acá. Entonces están adorando un Dios que no está en la Biblia. El peligro de conocer a un Dios que no es el Dios de la Biblia y lo están adorando. Y Jesús mismo lo dijo, van a haber ovejas y van a haber cabritos en la misma congregación y no se pueden separar todavía. Él dijo, va a haber trigo y va a haber cizaña y no se pueden separar hasta que Él no venga. Entonces, la pregunta que yo me toca hacer esta mañana, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando yo
a descubrir a Cristo en la palabra. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando yo a que Cristo me muestre quién es Él y qué es lo que espera de mí? Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las sigo. Digo, y ellas me siguen. ¿Cuánto tiempo? Y si Dios me hablara esta mañana, ¿usted lo distinguiría? ¿O va a salir corriendo cuando digan por allí, Cristo apareció allí? Y la gente sale en cantidades porque apareció. Pero Él está diciendo acá, no lo crean, porque van a venir en mi nombre. Gracias, hermano. Van a venir en mi nombre, pero no son. Él lo dijo. Pero la iglesia, como no está interesada en conocer al pastor, sino el que me va a dar lo que necesito, lo están ignorando. Y entonces, allí se levanta al frente alguien que está haciendo milagros, allá van a estar haciendo fila. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando. Por eso le decía, cuando creo que creo, pero no creo. Porque en ese día, cuando Jesús se manifieste, muchos van a decir, Señor, yo iba a la iglesia, yo sembraba para misiones, yo daba diezmos, yo predicaba, lloraba, yo hasta hice milagros. Y Él dice, pero nunca nos conocimos. Yo no sé quién eres. Porque solamente los que conocen a Cristo son los que se involucran a estudiar su palabra. Son los que van a llegar a dedicarse a decirle, Cristo, aquí estoy, háblame, corrígeme y saca de mí lo que el mundo ha sembrado. Mis ovejas oyen mi voz, pero le dijo a ellos, ustedes no me creen porque no me conocen. Y sería muy triste que el día que Cristo venga, ustedes no sepan que llegó. Diga, no sé qué pasó, estaba acá y ya no está. La iglesia se fue y yo no estoy. La invitación esta mañana es para que busquemos a Jesús de la Biblia. Olvídese de las demás iglesias, olvídese de las películas, olvídese de History Channel, que saca unos documentales muy preciosos, pero se alejan de Jesús. Olvídese de todo eso y dedique tiempo a estudiarlo. Yo siempre les digo, aquí hay maestros que les pueden explicar. Aquí se expone la palabra cada 8 días para que conozcamos al Cristo. Y hay una promesa, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Y por si fuera poco, porque dice nadie las arrebata, o sea, Cristo nos coge así. Y usted ha visto cuando usted coge algo así fuerte, ¿quién le puede abrir la mano a quitársela? Tiene que hacer mucha fuerza. Y Él dice, nadie las arrebata. Pero en el otro versículo aparece otro ingrediente. Y mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. ¿En cuántas manos estamos? No es una sola mano. Sola. Aparte de que Cristo nos tiene así, el Padre hace así. Porque lo que Cristo compró, nadie se lo va a quitar. Pero yo debo acercarme a conocer a ese Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las guiaré. ¿Dónde está su vida esta mañana? Y puede que, como decíamos ahorita en la clase, pueden venir persecuciones, problemas, pero estamos en las manos del pastor que nos cuida. Pero la iglesia no lo ha entendido y por eso están corriendo de allá para acá, buscando solución a sus problemas, porque no hemos entendido que estamos en las manos de Él, que Él es el pastor que nos lleva a buenos pastos, que Él es el pastor que nos guía, es el pastor que nos protege, es el pastor que nos cuida, que todo el conjunto. Y llenamos nuestro corazón de ansiedad, llenamos nuestro corazón de preocupación, porque no estamos buscando al pastor. Amada iglesia, el Padre envió a su Hijo por nosotros, para que cada uno tuviera la oportunidad de escuchar el mensaje y cada uno tuviera la oportunidad de decir, hay posibilidad de salvación. Hoy es el día de salvación y no importa que usted diga tengo 20 años. Les voy a contar una historia triste. Yo tenía
22 años asistiendo a una iglesia, 22 años, y servía, predicaba, mejor dicho, ¿qué no hacía? La mano derecha del pastor. Pero hace aproximadamente 4 años me di cuenta que yo no había nacido de nuevo, que yo no conocía a Cristo. Mi esposa es testigo de todo este proceso, porque ella estuvo conmigo, de que yo no conocía al Señor y predicaba de Él. ¿Y sabe cómo me di cuenta que no? Porque yo predicaba y después estaba haciendo lo que Él no quería que yo hiciera, y era líder. Y hasta que Dios me permitió conocerlo y saber que yo era un pecador religioso, yo era de la misma categoría de los fariseos, pero Dios en su misericordia me permitió conocerlo. No se afianza esta mañana diciendo yo tengo muchos años de cristiano, a veces en decir yo quiero conocer a Cristo esta mañana, yo quiero que Él me muestre cuán pecador soy, me revuelque y me diga quiero conocerte, conóceme, entra por mi puerta. Eso es lo que el Señor quiere esta mañana, que hoy le digamos Señor, el Señor es mi pastor, pero porque lo estamos conociendo, no porque es un salmo muy bonito que David cantó, y que después en el salmo, en Juan 10, él dijo yo soy el pastor, yo soy oveja porque voy. Es porque cada uno de nosotros, sin importar la edad, se está preocupando por conocerlo, se está preocupando por dedicar tiempo. ¿Cuánto tiempo dedica usted a orar? ¿Cuánto tiempo dedica usted a leer la palabra? Eso va a determinar si lo va a conocer o no, porque allá le van a enseñar a un Cristo distorsionado. Y lo más triste es quedarnos después de que Cristo nos dio todo. Por eso la iglesia contemporánea que no conoce a Cristo vive como vive. Y no se asombre que la iglesia ya esté participando en cosas, pero aquí queremos ser una iglesia bíblica, solo Cristo y solo su palabra. Aquí no le vamos a decir a usted la revelación para que haga el número, para que se gane la chance. Le vamos a decir, Cristo le ama, pero tienes que reconocer tu pecado. Y tenemos que decirle al Espíritu Santo, ayúdeme a dejar esas prácticas que no te glorifican. Y que el Espíritu Santo nos madure esta mañana y saque esas concupiscencias y esas cosas que están dañando a nuestro corazón y que nos están velando a Cristo y que no están dejando que hoy disfrutemos la plenitud de Él. El pastor está acá y está en la puerta y cada uno nos va a llamar por nuestro nombre. La pregunta es, ¿cuántos vamos a reconocer hoy la voz del pastor? ¿O vamos a estar cegados esperando el milagro? ¿O vamos a estar cegados esperando la solución a nuestros problemas? Y nadie los arrebatará de mi mano, y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Una vez que usted cree en Cristo, la salvación no se va a perder, pero usted va a vivir una vida hasta que lo conozca. Ya para ir finalizando, ¿sabe cuál es el problema de...? Bueno, lo así porque yo hablo mucho con ellos, los amigos pentecostales. Tenemos un pecado y ellos van a empezar a hacer reprímalo. Y la persona empieza a reprimir, pero es como cuando usted coge un resorte en su mano y apriételo. Cualquier momento se la va a abrir y va a salir volando. El problema del pecado se resuelve de dos maneras. Confiéselo a Cristo, dígale que sea su Señor y pídale al Espíritu Santo diariamente, porque es su pecado, que le ayude, porque es en la fuerza del Señor que vamos a vencer y Él nos va a dar todas las herramientas para dejarlo. No peleemos en nuestra fuerza, tomemos todo lo que ya se nos dio, la fe, el Espíritu Santo, la palabra, la oración, y luchemos en conocer a nuestro Señor. Y una vez usted conozca a Cristo, lo demás se va a ir. Yo soy el buen pastor, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y lo llevaré a buenos pastos. ¿Dónde queremos estar esta mañana?
Esa es la pregunta para nosotros, amada iglesia. El mundo, las religiones equivocadas o el Padre en Cristo que me ama y que me lo ha dado todo. Cristo es el buen pastor. Esta mañana, delante de Dios, ahí ustedes solitos en su corazón, dígale, ¿cómo está su corazón? Dígale esta mañana, Señor, reconozcamos primeramente nuestro mayor pecado. Él ha sido ignorado, ha sido tal vez blasfemado, y hemos pecado abiertamente delante de Él muchas veces. Y dígale esta mañana, Señor, perdóname porque no te he visto como mi Rey, como mi Salvador, solamente como el Jesús de la iglesia, el que cada 8 días visito y vengo y vivo mi vida como quiero. Dile, perdóname, porque no te he dado la importancia que tú tienes como Dios para mí. Dile esta mañana y póngase a cuentas ahí con el Señor. No por los pecados que haya cometido, sino por el pecado de no reconocerle como su Señor. Y evaluando su vida, si ha vivido como Él quiere que vivamos, porque cuando hay pecado persistente en nuestra vida, no hemos conocido al buen pastor. Dile, Padre, perdona esta mañana mi pecado delante de ti. He pecado delante del cielo y delante de ti. Padre, yo he maltratado a tu hijo y yo sé que un latigazo fue por mí. Y perdónanos esta mañana porque no valoramos a tu hijo. Y decimos que te conocemos, Señor, pero no te estamos siguiendo y tu voz es confusa para nuestros corazones. Ayúdanos, Rey. Porque hay muchas voces en este momento a nuestro alrededor y tú estás parado en la puerta llamando a cada uno por su nombre. Ven, hijito. Él quiere que entremos a Él. Dígale esta mañana, Señor, ayúdame a conocerte de verdad. Ayúdame, Señor, a eliminar de mi vida la religión, el pecado, la costumbre, todo, y que solo te pueda conocer a ti. Es más, permite que tu Espíritu Santo me dé hambre por la palabra, que tu Espíritu Santo me dé hambre por orar, a estar contigo, Señor, que tu Espíritu Santo me quite ese deseo de pecar, de estar en ese pecado que no puedo soltar. Señor, que no salgamos de este lugar sin que nuestro corazón haya dicho, quiero conocer a Cristo, quiero conocer a ese Dios que me ama y que dio su vida por mí. Mira cada una de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Dios, porque sin ti no podemos. Y esta mañana solamente dígale, Señor, te quiero conocer, ayúdame. Dile esta mañana, Señor, rompe en mí toda dureza hacia ti. Que tu Espíritu Santo cambie este corazón tal vez de piedra, amañado al pecado, amañado a mis hábitos. Dile, rómpelo esta mañana, Señor. Y que sea sensible a la voz del Espíritu. Él me habla todos los días. Él me guía todos los días, pero yo no lo oigo. Dile, perdóname porque he sido insensible a tu voz. Y ayúdame, Rey. Aquí está esta iglesia, Señor. Una iglesia que predica tu palabra, Señor. No permitas que cada mensaje llegue a un corazón vacío, sino que de ese fruto, Señor. Y como decíamos ahora, no importa cuántos años lleve en la iglesia, hoy sea nuestro día de reconocerte a ti como nuestro Señor y como nuestro Rey. Ayúdanos, Señor. Te queremos conocer, queremos honrarte, queremos amarte, queremos que toda nuestra vida gire en torno a ti, en el pastor que dio su vida por mí. Y dígale ahí, gracias, Señor Jesucristo, porque tú diste la vida por mí, un pecador. Tú diste la vida por mí, un hombre que no te amaba, que ni siquiera estaba interesado.
y que tengas misericordia de los que se les va a compartir el mensaje para que ellos también entiendan que están perdidos sin ti. Ayúdanos, Señor, y sé esta mañana nuestro buen pastor y llévanos a esos pastos delicados en tu presencia, Señor. Y gracias por cada vida esta mañana aquí representada. Gracias, Señor, porque cada corazón que tú has traído esta mañana es una oportunidad para que te conozcan, Señor. Y que no sea un mensaje más, sino que al llegar a casa tú les lleves a estudiar más y más todo este libro y que sepan que tú eres real. Y gracias, Dios, por tu bondad y por tu amor. En el precioso nombre de nuestro Cristo y Rey. Amén.